Capítulo segundo. Método Suzuki y su filosofía. Primero por el amor al niño, después por el amor a enseñar al niño, posteriormente por el amor de enseñar música al niño, pero siempre, el niño es primero. Dr. Shinichi Suzuki. 2.1. Biografía de Shinichi Suzuki. Shinichi Suzuki nació el 17 de octubre de 1898 en Nagoya, Japón. Su padre Masakichi Suzuki fue un constructor de shamisen, instrumento japonés de 3 cuerdas parecido al banjo, y posteriormente él empezó a manufacturar violines. Tuvo una producción exitosa en 1890, y fundó la compañía Suzuki Violin. Se hizo en 1930. A la edad de 17 años escuchó una grabación del Ave María de Franz Schubert, 1797-1828, interpretada por el famoso violinista estadounidense de origen ruso, Mischa Elman. Él se sorprendió por el bello sonido que un violín puede hacer, puesto que él antes solamente concebía a este como un juguete. Shinichi asistió a la Nagoya Commercial School, graduándose en 1915. Estudió violín bajo Koando, 1878-1963, alumno de Joseph Joachim, célebre pedagogo y violinista húngaro. De los años 1920-1928, Suzuki radicó en Berlín y fue alumno de Karl Klingler, alumno también de Joachim. A su regreso estableció el Suzuki Quartet con 3 de sus hermanos. La cultura musical de Berlín durante los años 20 era excepcionalmente rica. Suzuki fue a conciertos, escuchó al violinista austriaco Fritz Kreisler, 1875-1962, y muchos otros solistas maravillosos con los conductores Furtwängler y Bruno Walter de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Sus estudios realizados en Europa lo llevaron a tener contacto con ideas del mundo occidental. La influencia de educadores y filósofos como Rudolf Steiner, Emile Jacques Dalcroze, María Montessori y Jean Piaget fueron probablemente tangenciales cuando comparamos sus antecedentes orientales y su pragmatismo personal. Posteriormente se casó con Waltraud Frange, y ambos regresaron a Japón en 1928. En 1930 llegó a ser presidente de la Teikoku Music School. Unos años más tarde fundó la Tokyo String Orchestra, y como conductor introdujo la música barroca a las audiencias japonesas. En 1945, Suzuki fue invitado a enseñar en una escuela en Matsumoto, Japón. Aceptó con la condición que podría probar un nuevo método que él había desarrollado para enseñar a niños pequeños acerca de cómo tocar el violín. Suzuki llamó a su método el aprendizaje de la lengua materna. En 1950 inauguró el Talent Educational Research Institute, Instituto de Investigaciones de la Educación del Talento, cuyo credo es: el talento no es algo dado naturalmente, esto es algo que se debe fomentar. Durante los siguientes 40 años, Suzuki hizo una investigación intensa para desarrollar su serie de libros de repertorio de violín. Escogió sus obras musicales cuidadosamente, así en ella presentaría lógicamente los puntos musicales y técnicos en una manera secuencial. Otros profesores de violín estudiaron con el Dr. Suzuki y comenzaron a enseñar por todo el Japón. El programa de educación del talento se extendió para incluir otros instrumentos, y los materiales fueron diseñados y publicados para piano, violoncello y flauta, ahora guitarra, flauta dulce, canto y arpa. Miles de niños han recibido el entrenamiento Suzuki del Instituto de Educación del Talento en Matsumoto o en una de las escuelas sucursales en otras ciudades del Japón. La educación del talento de Suzuki fue presentado en Estados Unidos cuando una película del primer concierto nacional de graduación en Japón fue mostrada en la Universidad Oberlin en 1958. Desde esa vez, profesores de muchos países han visitado Japón para aprender más acerca de Suzuki y su trabajo. Su carrera coincidió con el desarrollo de Japón como un estado industrial moderno, y la demanda creciente por la cultura y los productos occidentales. En la Primera Guerra Mundial, Japón se puso al lado con Inglaterra y sus aliados. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón fue ocupada por los vencedores, principalmente América, la westernización continuó, es decir, la cultura occidental tuvo una determinación importante en la cultura japonesa. Desde 1964 Suzuki frecuentemente visitaba Estados Unidos con sus estudiantes, impartiendo conferencias, demostraciones y lecciones de violín según su método en varias universidades americanas y conservatorios, incluyendo el Oberlin Conservatory of Music. En 1973 visitó Inglaterra, Suiza y Estados Unidos con 9 estudiantes de violín. Entre los más conocidos violinistas internacionales, aquellos que fueron enseñados
con el método Suzuki se encuentran Toshiya Eto, Koji Toyoda, Takeshi Kobayashi, Kenju Kobayashi, Shutaro Suzuki, Senya Urakawa, Yuriko Kuronuma, Tomiko Shida y Yoko Sato. La cultura japonesa tiene un acento tradicional en la exposición temprana a las artes. La importancia de la motivación del niño, las prolongadas sesiones de práctica, el uso de role models y el desarrollo de un ambiente de apoyo grupal. Shinichi siempre tuvo amor por los niños y se llegó a interesar en enseñarles. Creía firmemente que todos los niños tienen talento para aprender si estos eran educados por padres y maestros amorosos. Esto era una idea inusual en aquel tiempo, ya que los niños de aquel entonces empezaban a estudiar un instrumento a la edad de 10 u 11 años. Además, la mayoría de la gente pensaba que el talento musical era un don especial, que únicamente una minoría lo poseía. Suzuki fue una persona directa, calurosa, energética y creativa, con un genio para entender a los niños y trabajar con ellos. Él fue un entusiasta inalcanzable acerca del proceso de aprendizaje en la niñez temprana y su tremenda importancia en el desarrollo del carácter humano. Murió el 26 de enero de 1998 a la edad de 99 años en su casa en Matsumoto, Japón. 2. La filosofía Suzuki. Los principios de la filosofía Suzuki han surgido de los descubrimientos del propio Shinichi Suzuki durante los 30 años de investigación de sus teorías del potencial humano. El mayor descubrimiento de Suzuki fue que todos los niños pueden aprender igual de bien su idioma, de ahí que todos los niños pueden aprender. Surge después la pregunta: ¿cómo es que los niños aprenden? Los niños aprenden reaccionando a los estímulos de su ambiente, y además su aprendizaje será a través de los sentidos, no de forma intelectual. El ambiente es lo que motivará, y la motivación creará la facilidad para el aprendizaje. La filosofía Suzuki tiene sus raíces en una fe profunda en la fuerza de la vida positiva, y en un gran respeto hacia todos los seres humanos, y se basa en los siguientes criterios. Todos los niños pueden aprender bien. El maestro debe creer en la gran potencialidad de cada alumno, y tener expectativas altas con respecto a este. Así como los niños aprenden de bien su idioma, de igual manera pueden aprender cualquier materia. La habilidad se desarrolla temprano. Nunca es demasiado tarde para aprender música. Sin embargo, a una edad muy temprana los niños convertirán a la música como parte natural en su vida, y la aprenderán como otro idioma. El ambiente nutre el crecimiento. Se debe crear un ambiente que aliente al alumno a querer aprender, estudiar y practicar, que esté basado en el apoyo, que le dará confianza y seguridad en sí mismo. Los niños aprenden unos de otros. El niño, al ver a otros de su misma edad, querrá imitar lo que ve. El éxito atrae más éxito. Es responsabilidad del profesor diseñar un plan que asegure el éxito en el aprendizaje del alumno. De esta forma este se sentirá bien e irá progresando. La participación de los padres es esencial. Es responsabilidad del maestro convencer a los padres de la importancia de su colaboración en el aprendizaje del alumno. Mientras mayor es la edad del alumno, la participación de los mismos se va reduciendo. Cuando los padres demuestran un verdadero interés en lo que está haciendo el alumno, este se sentirá motivado a seguir haciéndolo. El triángulo Suzuki es el siguiente: padres, maestro y alumno. Es fundamental alentar a los niños. La alabanza sincera motiva, mientras que la crítica causa rechazo. El maestro debe señalar al alumno lo que hizo bien y no lo que hizo mal, sino más bien tratar de corregir sus defectos. Paso a paso. El aprendizaje de la música, como el lenguaje del idioma, es un proceso gradual, puesto que se desarrollan las habilidades paulatinamente. Por lo tanto, se debe enseñar en pasos pequeños, dominando completamente un paso antes de seguir con el siguiente. Cada uno a su ritmo. Se debe apreciar a cada niño y considerar su velocidad de aprendizaje. Cooperación y no competencia. Se debe fomentar una actitud de cooperación y no de competencia entre los alumnos, los padres y los profesores, cada uno disfrutando los logros de los demás. Repetición con enfoque. Los niños aprenden a desarrollar sus habilidades, haciendo cada paso con mucha repetición. La repetición no debe ser algo mecánico, sino siempre con un enfoque específico. A través de la música creamos un mundo mejor. El objetivo de Suzuki no fue solamente enseñar música, sino, a través de la música, educar a la persona. Él siempre dijo: el carácter primero y después la música. 2. El método Suzuki. En 1961, Pablo Casals, uno de los violoncelistas más celebrados del siglo XX, fue invitado de honor a un concierto Suzuki presentado por un grupo de 400 niños en el salón de Bunkyo en la ciudad de Tokio, Japón. Dirigiéndose al público dijo mientras sollozaba: hoy he sido testigo de un acto que me ha conmovido hasta la última fibra de mi ser.
al darme cuenta que estos niños han sido enseñados a comenzar sus vidas con sentimientos y con hechos nobles. Quizás sea la música la que salvará al mundo. 24 Nurtured by Love. A Production by the Cleveland Institute of Music and Telos Production, 1996. En 1933 Suzuki se percató de que los niños de cualquier nacionalidad podían hablar libremente su lengua materna, sin tomar en cuenta su inteligencia, recordando 4.000 palabras a la edad de 5 años. Es así como basó su método en la manera en cómo fácilmente y naturalmente los niños aprenden a hablar su lengua materna, sin importar lo compleja que ésta sea. Él formuló su teoría de que la música puede ser enseñada en el mismo modo de cómo se aprende un lenguaje, en el cual el niño habla primero y después se le enseña a leer. Por lo tanto, él excluyó de sus clases la teoría, insistiendo que los alumnos deben primero tocar bien y solamente después podrán empezar a leer música. En el desarrollo del lenguaje, un niño escucha y dice palabras repetidas veces. De igual manera, Suzuki creía que un niño debe escuchar y tocar el repertorio musical repetitivamente, aprendiendo la técnica y la música en pasos pequeños y secuenciales. Después de la Segunda Guerra Mundial, Shinichi dedicó toda su vida al desarrollo del método que lleva su nombre. Al método Suzuki se la ha llamado de diversas maneras: método de la lengua materna, método de la educación del talento y método del desarrollo de la habilidad. Suzuki define el método como una filosofía de educación, como un estudio de los procesos que gobiernan el pensamiento y la conducta. Suzuki describe su método de la siguiente manera: un ruiseñor joven es tomado del nido de unos pájaros silvestres y es puesto en la compañía de un ave maestra. El ruiseñor escucha el gorjeo del ave maestra y al mes él también está cantando maravillosamente. Así es también con los niños. Este método va más allá de enseñar a un niño cómo tocar un instrumento, ya que busca desarrollar integralmente al niño, ayudarlo en la evolución de su potencial natural de aprendizaje y que llegue a ser una persona buena y feliz. El propósito de Suzuki no es el de crear músicos profesionales, sino de ayudar al niño a encontrar la alegría de hacer música. Desarrolle confianza en sí mismo y que tenga determinación para intentar cosas difíciles, autodisciplina y concentración, a la vez que adquiere la sensibilidad y la habilidad musical. De esta manera se fomentará el amor por esta, la cual perdurará durante toda su vida. En su libro Nurtured by Love, Suzuki comenta que, alguna vez el arte fue para mí algo remoto, insondable e inalcanzable, pero yo descubrí que la esencia real del arte no era algo elevado y remoto. Este estaba adentro de mi ser mismo ordinario. El modo en que uno saluda a la gente y se expresa a sí mismo es arte. Si un músico quiere ser un artista excelente, debe primero ser una excelente persona. Si él hace esto, su valor aparecerá. Esto se reflejará en todo lo que haga y aún en lo que escriba. El arte no es algo fuera de lugar. Un trabajo de arte es la expresión de la personalidad total del individuo, de su sensibilidad y habilidad. 25. Este método difiere de los métodos tradicionales de música instrumental, debido a que los estudiantes empiezan la instrucción a una edad muy temprana, y es esencial la participación de los padres. 25. Suzuki, Shinichi, Nurtured by Love, p. 75. Suzuki pensaba que, el talento no es innato. Un recién nacido se ajusta a su medio ambiente, para lograr sobrevivir, a la vez que son adquiridas varias habilidades en este proceso. El método de la lengua materna se basa en los siguientes elementos: 1. La repetición constante. 2. La escucha de los cassettes. 3. El comentario positivo acerca del trabajo del alumno. 4. Presentación continua de recitales. 5. La construcción de un repertorio. 6. Cada pieza es más fácil de memorizar. 7. La lectura de las notas debe esperar. Primero se debe desarrollar en el alumno el oído y la intuición musical. 26. El método Suzuki crece en América. En 1958 John Kendall, profesor emérito de la Universidad de Illinois en Edwardsville, asistió a una reunión para maestros de instrumentos de cuerdas en Oberlin. Después de la reunión, uno de los profesores presentó a un estudiante japonés el cual tenía una película japonesa que deseaba mostrarles. Kendall, Clifford Cook y Robert Cloudman vieron la película, que mostraba a 750 niños japoneses tocando juntos el concierto doble de Bach. Kendall tuvo sus dudas respecto a esta demostración y fue a Japón para cerciorarse de este hallazgo.
México, así que en 1959 fue al Japón. Cuando bajó al aeropuerto de Haneda y se condujo a Yokohama, un grupo de 275 niños lo esperaban en la puerta tocando el concierto en sol menor de Antonio Vivaldi. Las lágrimas acudieron a sus ojos al escuchar a aquellos niños. Kendall no podía creer lo que estaba escuchando. En los Estados Unidos la motivación es vista como más individualizada. Las madres se involucran menos en las actividades de sus hijos. Los niños muestran menos buena voluntad para practicar durante sesiones prolongadas. La innovación es más valorada que la repetición, y la instrucción musical tiene un énfasis tradicional en la instrucción individualizada y la lectura de partituras musicales. Debido a estas diferencias, el método Suzuki en los Estados Unidos fue cambiada de sus métodos originales hacia métodos que concordaran con las prácticas culturales de América. 27. Es interesante conocer cómo es que este método fue introducido en Estados Unidos. El concepto Suzuki, una vez introducido en los Estados Unidos, encontró un número de condiciones favorables para su desarrollo. En primer lugar, se debe a que el tiempo en que apareció en Estados Unidos fue el adecuado por la gran necesidad de intérpretes de cuerdas en todos los niveles de los programas de escuelas. El segundo motivo fue que el violín era el instrumento apropiado. Mientras que podría ser difícil empezar a los niños al estudio del violín, fue ideal. Las cualidades especiales de este instrumento permitían por sí mismas una enseñanza temprana de la música, ya que el niño podría desde un inicio desarrollar un tono sostenido y ajustable. Representaría un instrumento rítmico automáticamente disponible en el golpe de arco, y además le otorgaría al niño una rica literatura, la cual ha crecido con el instrumento durante 3 siglos. 27. Taniguchi, Lois. Cultural Continuity is an Educational Institution. Acá se estudió The Suzuki Method of Music Instruction, P2. Por otro lado, el violín puede ser producido relativamente a un bajo costo. El cuarto motivo importante para que el violín haya sido aceptado rotundamente en Estados Unidos fue el interés tan fuerte en la educación de la niñez temprana. Los educadores y los padres estaban cada vez más interesados en pasar tiempo desarrollando las habilidades de sus hijos. Richard Koch fue uno de los primeros profesores en América en enseñar a los niños usando el método Suzuki. John Kendall fue otro pedagogo importante que llevó este método a los Estados Unidos. En 1955 obtuvo una subvención para viajar a Japón y conocer al maestro Suzuki, y de esta manera transmitiera sus ideas y enseñanzas en una fuerte filosofía y pedagogía para los maestros de violín en Estados Unidos. En 1971 la Asociación Suzuki de América fue oficialmente establecida, incluyendo todos los países del hemisferio occidental. En 1975 la primera conferencia internacional tuvo lugar en Hawái. Posteriormente se registró una serie de conferencias internacionales en el Japón, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, Corea e Irlanda bajo la denominación de Convenciones Mundiales del Método Suzuki. En 1983, durante la conferencia celebrada en Matsumoto, Japón, se creó la Asociación Internacional Suzuki, y en 1991 la asociación proveyó para otras conferencias. 2. 4. Metodología. No existe un método Suzuki ni una técnica como tal, sino que Suzuki decía que el profesor debe seguir la técnica que ayude al alumno a tocar con soltura, naturalidad y buen sonido. Los profesores Suzuki siguen una línea de prioridades en la enseñanza del instrumento que son las siguientes: concentración, toma del arco, toma del violín, ritmo, arcadas, bowing, y mano izquierda. Estos elementos no tienen un orden, sin embargo, se deben trabajar conjuntamente y en cada clase se debe trabajar estos elementos. Son como bloques sobre los cuales se va a ir construyendo la técnica. En la metodología Suzuki el aprendizaje es acumulativo. Las piezas aprendidas con anterioridad deben ser perfeccionadas cada vez más. Del repertorio bien aprendido se podrá trabajar musicalidad, matices y fraseo. A continuación se presenta una gráfica que podría explicar este concepto. E, D, D, C, 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 B, 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 A, 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 A. El alumno aprende la pieza A, en este caso Estrellita de Mozart. Después de haber estudiado esta pieza, inicia con la obra B. Sin embargo, sigue tocando la pieza A, esto con el fin de perfeccionar la pieza y retenerla más en su memoria, y así sucesivamente con todas las demás piezas. La profesora de la Universidad de Ithaca, New York, Carrie Reunin, Hummel, en su metodología de enseñanza tienen una preparación que incluye aspectos técnicos que ayudarán a abordar la pieza a tocar, como golpes de arco, ejercicios
ejercicios para la mano izquierda, etc. Un preliminar que consiste en trabajar en las partes difíciles que presenta la pieza a tocar, la obra musical propiamente dicha e ideas para las clases de grupo. Cuando el alumno vaya ya en los libros intermedios de Suzuki, es recomendable que toque repertorio de otros métodos, que vayan de acuerdo al nivel del estudiante. Los niños deben escuchar las grabaciones del disco o cassette de la pieza, que están por tocar o estudiando con el fin de que su capacidad auditiva aumente y se perfeccione más. Antes los padres deben participar activamente con su hijo, ayudándolo en su estudio y corrigiendo dentro de sus posibilidades, recordándole al niño los principios para tocar bien el violín. Suzuki seleccionó música para su método, que pudiera ayudar a los niños a tocar. Él escribió algunas composiciones que están incluidas en su método como las variaciones de Estrellita, Allegro, Perpetual Motion y Etude. Durante muchos años, los niños japoneses mandaron a Shinichi sus propias grabaciones para que él las escuchara e hiciera comentarios. Posteriormente Suzuki regresaba sus cassettes a estos mismos niños. Los animaba y les daba sugerencias, para que pudieran mejorar su modo de tocar el violín. Sin embargo, él también quería desarrollar en ellos un bello corazón, por lo que les pedía que no hirieran los sentimientos de ninguna persona y que fueran nobles con todos, familia, amigos y maestros. En una grabación que devolvió Suzuki, un niño le dijo: ahora vas a tocar música de los grandes compositores, y tú debes tratar de descubrir sus corazones en su música. Debes practicar todos los días para lograr encontrar los sentimientos de otras personas en su música. Mira a tu padre y a tu madre, puedes ver lo que ellos sienten, intenta percibir cuando tu mamá necesita de tu ayuda antes de que ella te lo pida, ya que será muy tarde después. Si tú practicas todos los días, sin perjudicar ni ofender a nadie con lo que tú dices, e intentando lograr captar cómo sienten las demás personas, entonces desarrollarás la sensibilidad hacia los sentimientos de otros. Quizá después puedas percibir los corazones de Bach y Mozart en su música. 28. Él hacía este tipo de sugerencias a los niños en sus lecciones. Les pedía que hicieran algo especial por un amigo o alguien de su familia y que en la próxima lección le dijeran a él lo que habían hecho. Algunas veces, los niños estaban impacientes para decirle lo que habían hecho. Un ejemplo que puede ilustrar esto es la experiencia que tuvo un niño después de su última arcada. Este pequeño corrió a Shinichi y le susurró: limpié los zapatos de mi papá sin que él se diera cuenta. De acuerdo con los psicólogos, son tres las fases que intervienen en el proceso del aprendizaje. 1. En la primera fase, el aprendiz entiende lo que él se supone debe hacer. 2. La segunda etapa consiste en una práctica significativa con un conocimiento apropiado. 3. La tercera fase y final es la ejecución automática. 29. 28. www.suzukiassociation.org/Suzuki-Index. 29. Star, William and Constance Star, Toledo y Log, páginas 17 y 18. En cuanto al estudio instrumental, Suzuki afirmaba que un horario regular de práctica es fundamental para los niños pequeños y que la repetición debe ser siempre una vía al crecimiento. Por ello pedía que durante las repeticiones los alumnos buscaran un mejor tono, afinación, más exactitud en el tiempo y expresión musical. Suzuki decía que el alumno debe estudiar a través de la repetición si éste desea aprender. El conocimiento no crea la habilidad, sino que el conocimiento y la repetición es lo que crea la habilidad. La práctica mental es una herramienta que favorece sobre todo a los alumnos más grandes. El método de Suzuki de Stop and Prepare, parar y preparar, provee al estudiante de un tiempo amplio para que él realice una imagen mental de lo que debe hacer antes de tocar algún pasaje que deba estudiar o corregir. La reflexión mental es más difícil para los estudiantes, pero es de gran ayuda si ellos pueden retener, aún por solo un momento, la sensación de cierto movimiento, ya sea que esté bien o mal. 30. Es indispensable que el maestro durante su clase se enfoque en un solo concepto con el fin de que el alumno refuerce su aprendizaje. Y también es muy importante que el alumno comprenda lo que el maestro le está enseñando, ya que de esto dependerá su avance. El maestro debe expresar en forma clara y sin prisa sus conocimientos y ejercicios. Uno de los puntos clave que se deben enseñar al estudiante, sobre todo al joven, es que éste aprenda a tener un feedback, es decir, un punto de comparación, esto en alumnos más grandes, ya que les dará la confianza para que ellos cuando estudien sean autocríticos de su trabajo y práctica. 30. Ibid, página 43. La motivación por parte de los padres y los maestros es otro punto clave en la metodología de Suzuki, ya que de la misma manera que las primeras palabras de un niño producen una gran alegría, del mismo modo los primeros progresos
cursos musicales se deben seguir alentando para que de este modo el amor por la música vaya creciendo en el niño. Suzuki opinaría al respecto. Los niños aprenden a sonreír de sus padres. Por otro lado, la imitación es importante en la enseñanza de este método y la búsqueda de un bello sonido y correcta afinación. Por ello propone los ejercicios de sonidización, tonalization, que consisten en tocar cuerdas que resuenen mucho, ver anexo 4, figuras 1, 3. Otro ejercicio que propone Suzuki es el de la resonancia, el cual consiste en pulsar con claridad la cuerda al aire, es decir, sin ningún dedo sobre la cuerda, y escuchar toda la vibración que produce. Posteriormente se tocarán las cuerdas al aire con el arco, tratando de reproducir el mismo volumen y claridad de la nota antes producida con el pizzicato. 2. 5. Resultados. El método Suzuki se ha difundido en todo el mundo. Además se han creado diversas asociaciones las cuales imparten talleres a padres y maestros. Existen cursos de perfeccionamiento y journals electrónicos. The Suzuki Association of the Americas, SAA, es una coalición de maestros, padres, educadores y otros que están interesados en la educación musical disponible para todos los niños. Esta asociación imparte programas y servicios a sus miembros a través de Norteamérica y Sudamérica con The International Suzuki Association, ISA, y otras asociaciones nacionales. Actualmente más de 300.000 estudiantes y maestros usan la filosofía y el método Suzuki, el cual se ha extendido a países de todo el mundo y ha sido utilizado para enseñar violín, viola, cello, bajo, flauta, piano, guitarra y arpa. Ha sido también incorporado a un número del currículo en preescolar, escuelas elementarias y otros programas de niñez temprana. La maestra Carrie opina que el método Suzuki tiene mucho éxito y muestra su eficacia, puesto que los alumnos que han aprendido con este método al tener su familia, desean que sus hijos estudien con este mismo método. En México se está difundiendo este método. Como ejemplo de ello, en Guanajuato se han llevado a cabo 2 festivales Suzuki en el 2003 y 2004. Finalmente, el método Suzuki, a semejanza con el aprendizaje de un idioma, es una manera exitosa de aprendizaje y una forma exitosa de enseñanza. A continuación se presenta un esquema de la conformación de la Asociación Suzuki Internacional. Asociación Suzuki Internacional. Asociaciones regionales. Japón, Asia. Asociación Suzuki de las Américas, SAA. Europa, Australia. Asociaciones Suzuki de los países de América Latina, Chile, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasil, El Salvador.